Bienvenidos al podcast de Dynamic Devs, un espacio para hablar de tecnología, innovación y software. Aprende e inspírate de quienes respiramos y nos dedicamos al desarrollo de software. Únete si eres uno de nosotros. Bienvenidos a otro episodio del podcast de Dynamic Devs. Yo soy Marlis Mejías, directora de Growth de Dynamic Devs, y hoy toco otro podcast interno porque me acompañan dos personas súper importantes para el equipo de Dynamic. Por un lado está Carol Tomasto, que es una de nuestras líderes técnicas, y Oscar San Martín, que es nuestro Technical Product Manager. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, gracias, Marlis. Gracias, Marlis, ¿todo bien? Gracias por conectarse. Y bueno, ustedes prácticamente ahora están trabajando en un proyecto juntos, así que buenísimo. Vamos a ver qué me pueden contar un poco sobre esa dinámica entre el líder técnico y el Technical Product Manager, que es un poco el tema que vamos a estar abordando hoy, ¿no? Entonces, para empezar, me gustaría preguntarle a Carol, ¿de qué manera sueles involucrarte en la definición del roadmap o del backlog del producto? Porque normalmente se piensa que el líder técnico únicamente tiene su visión en, digamos, en la solución técnica, pero en el caso de Dynamic hay como una colaboración más profunda en este tema de la definición del roadmap. Si me puedes contar un poquito. Eso, sí. Yo creo que para responder primero vamos a traer a la mesa el concepto de backlog y de roadmap, ¿no? De manera muy resumida. Entonces, un backlog es básicamente la lista de las necesidades que tiene el negocio, de esos requerimientos que quiere ver para solucionar ciertos problemas que tiene a nivel de negocio, ¿no? Entonces, y así esas necesidades las llevamos con fechas, tenemos el roadmap y así le vamos agregando más detalles, ¿no? Pero para no perder el foco, son necesidades del negocio. Okay, entonces, ¿de qué manera uno desde el rol de TL o particularmente yo me involucro en esa definición, en esa construcción? A mí me gusta estar presente desde el inicio, ¿no? De hecho, en Dynamics tenemos esa, digamos, esa filosofía, esa buena práctica de hacer una etapa de discovery antes de iniciar el proyecto con todo el equipo, con los chicos, con los desarrolladores, QAs, etc. Se junta pues el TL con el TPM y el Pro Owner y los stakeholders que hagan falta para justamente hacer un discovery y tratar de descubrir cuáles son esas necesidades del cliente. Y eso es importante porque cuando uno se involucra técnicamente desde el inicio, puede aportar más, porque puedes entender el por qué están planteando esa solución, porque el cliente muchas veces viene ya con la solución en mano, ¿no? Te dice, miren, necesito construir una página web para tal, ¿no? La clásica solución que quieren dar. Entonces tú te cuestionas, ¿realmente necesitan una web? O quizá necesitan una aplicación mobile porque sus usuarios son más gente joven quizá, o necesitan otro tipo de solución, ¿no? Entonces, creo que participar desde el inicio de la construcción de ese backlog te permite dar mejores soluciones, mejores alternativas y cuestionar un poco lo que se está pidiendo. Entonces, esa etapa de discovery es muy importante porque tomas decisiones basadas también en la realidad técnica, ¿no? Porque tienes que también no limitarte a, digamos, a tomar como pedido lo que te está dando el cliente, lo que te está solicitando, sino que evalúas cuál es la realidad técnica del equipo de TI del cliente, ¿no? Y así. Creo que es muy importante estar presente desde el inicio. Buenísimo. Y en tu caso, Oscar, porque muchas veces, como menciona Carol, hay que tomar decisiones basadas en la realidad técnica, ¿no? Y hay cosas que en ocasiones no se pueden cumplir al pie de la letra como el negocio lo pide, ¿no? En un inicio, bien sea por falta de entendimiento de esa realidad técnica o por otros motivos. Pero cuando a ti te toca de alguna manera definir el valor de esa decisión técnica y comunicarla al negocio, ¿cómo lo haces, no? ¿Cómo lo manejas también en conjunto con el technical lead? Perfecto. Lo primero es ver cómo esa decisión contribuye directamente, ¿no es cierto?, como al objetivo estratégico de la empresa. Tal vez como
típicos aumentos de ingresos, reducir los costos, mejorar la satisfacción del cliente o hasta quizás mitigar riesgo. Entonces, siempre va enfocado en esa toma de decisión. No se trata solamente de una funcionalidad, sino que el impacto financiero, por decirlo así, y operativo que va a producir eso. De hecho, ahí cómo se hace este trabajo con el TL, me gusta, yo soy muy de analogía, de hecho, Carol ahí siempre le digo, voy a hacer mi analogía. Entonces, mi analogía en este caso del trabajo o cómo tomamos esta decisión entre ambos y cómo trabajamos entre el TL y el TPM, mi analogía que encuentro perfecta para este caso es cuando nos toca construir, ¿no es cierto?, una torre. Imagínense que el TPM viene siendo como el arquitecto, el que va a hacer el dibujo y va a hacer la petición, y el TL viene siendo como este ingeniero de estructura, el que está ahí pendiente de cómo hacer bien esta estructura. Entonces, el TPM define qué tan alta va a ser la torre, qué tipos de habitaciones va a tener esta torre, pensando obviamente en el valor del negocio, que entre más departamentos, más ingresos va a tener el negocio. Y el TL dice, ¿cómo construimos esta torre de forma segura y eficiente? Porque el TPM, el arquitecto, me está viendo una torre gigante, enorme, y ahí vienen como esas decisiones técnicas de, no sé, Carol o el TL me va a venir y me va a decir, bueno, usemos acero en lugar de madera, primer punto. Después viene y trabajamos en conjunto para asegurar que la torre no solo sea hermosa, sino que también sea rentable y estable. Entonces ahí es como que en esa analogía como mezclo un poquito todo y abarco como la respuesta a lo que esperáis a tu pregunta. Sí, de hecho, bueno, ese trabajo en conjunto yo recuerdo en los inicios de Dynamic Devs, a veces existía como cierta confusión entre qué hacía el Technical Product Manager y qué hacía el Technical Lead, y por qué tenían que estar los dos juntos, ¿no? Y eso tiene que ver mucho también con la cultura organizacional de la empresa a la que vamos. Quizás en algunas empresas es más natural la colaboración entre estos dos roles, aunque tengan otros nombres diferentes. Uh-huh. Pero, por ejemplo, nosotros que trabajamos en consultoría y tenemos que trabajar ya directamente con diferentes clientes, ¿cómo creen ustedes que influye la cultura organizacional para tomar estas decisiones de una forma balanceada? Es decir, entre tecnología y negocio, ¿no? Y para que no se convierta, digamos, el proyecto en un proceso de ser tomadores de pedidos, ¿no? Dejo mi pedido en un post-it y bueno, ya resuelvan. ¿Cómo influye esta cultura, ¿no? Porque imagino que ustedes siempre han tenido que enfrentarse de todas maneras a diferentes culturas en las empresas. Tal cual. Yo creo, bueno, sí, yo he vivido bastante cultura. De hecho, cultura quizás se aleja mucho del tema de TI, otras muy con su camiseta de TI. Y creo que eso es bien importante. Porque una cultura que valora la transparencia, primero la comunicación abierta, ¿no es cierto? La comprensión mutua es fundamental. Yo creo que eso lo debe tener cualquier empresa. Y lo otro importante, y de aquí entro como al tema más de TI, es que si el negocio entiende que tecnología no es un centro de costo, sino que es un habilitador estratégico y que la salud del sistema impacta directamente en este botline, es más fácil de balancear. Porque cuando la cultura del manda y obedece ocurre en estas compañías, la tecnología al final ahí se termina como convirtiendo en este tomador de pedidos que dices tú, Barrio. Yo creo que va como por ahí, es decir, impacta mucho el tema de la cultura. Y yo creo que lo importante es esto, TI no es solo un centro costo, es el último que le voy a avisar cuando tenemos alguna necesidad. Hay que tenerlo, o debe tener un voto como sobre la mesa, yo creo, a la hora de pedir funcionalidades. Sí, y qué importante eso que dices, Marlis, de que la cultura viene de la organización, ¿no? O sea, es una cultura a nivel ya, en este caso, nosotros somos parte de Dynamics. Qué bueno que ese involucrar, el no ser un tomador de pedido viene desde las cabezas de Dynamics. Es como que se va transmitiendo de líder a líder. Entonces, ustedes como organización nos lo transmiten a nosotros que somos líderes de equipo y nosotros podemos facilitar al equipo, desarrolladores, QAs, etcétera, a que participen de estas sesiones donde se puede hablar abiertamente, preguntar, cuestionar
y así también aportar soluciones, ¿no? Entonces creo que es importante que venga desde arriba esa noción de, oye, no somos tomadores de pedidos, podemos cuestionar también lo que nos dice el cliente. Tal cual. De Y- hecho, sí. bueno, ahí viene Adelante. otro punto también importante que con Carol siempre se lo conversamos al equipo de ingenieros. Antiguamente existían los programadores, ya eso se deprecó, ya no existen coders o programadores. Hoy día lo que se busca mucho en la compañía es el software engineer, es decir, Claro. no solo dedícate a programar y ser un tomador de pedidos, sino que también analiza, entiende el objetivo, cuestiona, como dice Carol, cuestiona realmente lo que te están pidiendo, da valor, te está dando valor a ti, ¿tú crees que vas a dar valor al usuario final? Entonces, eso también es importante. Sí, justamente como hacer bueno, Jesús, nuestro CEO, siempre lo menciona, que es como hacer que los desarrolladores o, bueno, los software engineers lleguen, se conecten en la mañana a trabajar y sepan por qué están haciendo lo que están haciendo, básicamente, o qué impacto van a lograr con esa línea de código que lanzaron, ¿no? Más allá de que tiene que ser de calidad y que a lo mejor van a lanzar una nueva funcionalidad, pero a fin de cuentas, cómo va a impactar eso al negocio, ¿no? En su totalidad. Y justamente allí, Carol, también te quería preguntar, normalmente cuando son organizaciones como muy grandes, a veces en las reviews o en las planning, hay stakeholders que de repente no tienen un conocimiento técnico tan profundo y quizás tú tienes que manifestar una necesidad técnica que se tiene que cumplir sí o sí. Supongo que ahí te apoyas con Oscar también, pero ¿cómo comunicas de una manera efectiva esa necesidad técnica o ese enfoque técnico a alguien que tiene un conocimiento un poco más, no tan profundo, digamos? De negocio, más de negocio. Sí. A ver, en mi experiencia, cuando uno tiene ese tipo de conversaciones, quiere transmitir una urgencia, una necesidad técnica a personas de negocio, a ellos no les importa el cómo, ¿no? Supongamos que tienes un caso en el que quieres justificar una refactorización, quieres hacer microservicios, quieres hacer módulos y te empiezas a explicar, no, mira, yo lo que quiero es crear una interfaz para abstraer lo que ya tengo construido y así poder reutilizar y lo voy a empaquetar y lo voy a desplegar en microservicios, en una arquitectura y bla, bla, bla. Entonces el negocio, desde la primera palabra ya dijo, no, ya tienes un no, porque es muy complejo, o sea, ¿para qué te voy a escuchar todo? Él lo que quiere entender es cuáles son las consecuencias de aquello que me estás planteando, ¿no? ¿En qué me beneficia? ¿O de qué manera me va a afectar si no lo hago? Entonces, comunicar esa necesidad es básicamente comunicar cuáles son las consecuencias y el impacto en el negocio. Le puedo decir algo como, mira, si no lo hacemos ahora, el equipo va a ir más lento, la velocidad se va a reducir porque tenemos demasiado código duplicado, o no sé, o nuestros el espagueti, el clásico espagueti, o nuestros despliegues, mira, son muy lentos, no tenemos pipelines. Entonces, ahora un despliegue a producción demora, no sé, 2 semanas. Si lo hacemos, te aseguro que nos vamos a demorar un día, ¿no? Así, una vez implementada la funcionalidad, tu despliegue va a estar en un clic, un día. Entonces, eso sí, ya él va a decir como que, interesante, ya, cuéntame más, ¿no? Pero si yo me fui con todo el cuento de microservicios o implementación de pipeline, no lo va a entender. Entonces, creo que esa es la clave, como cuál es el impacto y de qué manera me beneficia. Y por tu parte, Oscar, ¿tienes como algún marco o criterio para decir no al negocio como en favor de lo que Carol propone, ¿no? De la salud técnica del proyecto, o cómo lo manejas, ¿no? Porque de repente uno no dice directamente no, pero ¿cómo lo manejas tú? Sí, de hecho lo hemos conversado con Carol. El no es difícil, el dar un no a un negocio, la verdad, quizás no es parte de mi rol, y ya lo voy a explicar por qué. Sí dar soluciones, es decir, no es decirle, me estáis pidiendo un Ferrari, te voy a decir no,
sino que, espérame, estas son las opciones que te puedo dar similares a un Ferrari. Porque el decir un no a seca y sin dar el por qué no es lo que espera el negocio. El negocio en realidad es que espera una solución o alternativas. Si no se puede hacer eso, ok, dame alternativas. No le puedo decir no, siguiente, dame la siguiente funcionalidad, pero esa no. Dame la siguiente. No, eso es imposible. Entonces, ¿cuál es como mi marco a veces para este no, digo entre comillas no? Es cuando la funcionalidad o la petición del negocio compromete la estabilidad o la seguridad del sistema. Ahí hay que darle una vuelta. Hay que decir, oye, veamos alternativas porque esto compromete ciertos factores del producto. Luego, por otro lado, lo que decía también Carol, el tema de deuda técnica. Si hay cosas que comprometen, generan deuda técnica, algunas cosas está bien, pueden que generen deuda técnica, pero también con Carol lo hemos conversado. No podemos decir siempre, ya, esto es deuda técnica, porque hay que ver que estamos acumulando una bola de nieve que quizás, si analizamos ese backlog de deudas técnicas, no nos va a dar ni en un año por resolverla. Entonces ahí hay que decir, oye, ya no podemos generar más deuda técnica, tenemos que comernos las deudas técnicas y podemos seguir avanzando. Lo otro también como marco importante es que impida la escalabilidad a largo plazo del producto. Es decir, si esta funcionalidad me va a bloquear, después poder seguir escalando y más encima la visión del negocio es llegar a 1 millón de personas, pero esta funcionalidad me va a hacer que no va a poder crecer esto, también es como parte de este criterio. Y por último, y no menos importante, es que afecte la experiencia del usuario. Es decir, creo que es crítico. La experiencia de usuario, si día es afectada por esta nueva funcionalidad, es un punto de decir, no, te doy otras alternativas. Por eso digo, no, pero te doy otras alternativas. Pero jamás creo que hay un no. Un no rotundo. O sea, exacto. Sí, el trabajo igual consultivo, como tú dices, propiamente tiene que ver con buscar soluciones. ¿No? Siempre cuáles son las salidas más efectivas para lograr un resultado específico, ¿no? Tal cual. Y a veces, igual corrígeme, ¿no? Pero esto que mencionas acerca de la deuda técnica, a veces tiene que ver mucho como con la priorización, ¿no? Que se realice dentro del proyecto. Entonces aquí una pregunta para los dos puede ser, ¿cuál es el error más común que quizás se cometen en algunos proyectos al priorizar, ¿no? Dentro de algunos equipos? Por mi parte, yo he visto en algunas ocasiones que pues algunas empresas toman lo que mencionábamos hace rato, toman como palabra del Señor las peticiones de todos los PO y es como que la van tomando el equipo de desarrollo como los enanitos así de Santa Claus e intentan sacarlo y luego termina todo siendo un Frankenstein o directamente un poco desastroso, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese error más común que ven en las priorizaciones y quizás cómo evitarlo? Ahí puedo partir. Sí. Dale, no, Oscar. A ver, lo que pasa es que yo he participado en otros proyectos hace muchos años ya, en los que justamente pasaba lo que tú dices, ¿no, Marlis? Viene el cliente con un backlog y dice, ya, esto es lo que yo quiero y los que están arriba, la prioridad, los que están abajo, pues, sería bueno tenerlo, ¿no? Y sí, eso. Entonces, y ese backlog pasa al equipo directamente. E internamente el equipo hace como que lee la historia y trata de entenderlo, ¿no? Pero no participa el cliente, porque el cliente dice, ya transmití yo mi necesidad, ¿no? Entonces ahí vienen los problemas, porque el equipo no estuvo en la escritura de esas historias, de ese backlog, no participó. Entonces salen miles de preguntas que no tienen respuesta o que se van descubriendo en el camino, pero mientras se está construyendo. Entonces eso implica retrabajo, funcionalidad que no va a quedar al 100%, que no es usable, que no cumple con lo que realmente el negocio quería, ¿no? Entonces creo que el error más común es ese, es no involucrar al equipo cuando nosotros que usamos agilidad tenemos estas ceremonias de refinamiento y qué importante es que esté el equipo en conjunto con un representante del negocio que viene a ser el product owner, ¿no? Entonces, ahí tenemos ya las personas que van a realizar el trabajo, que son los software engineers, están nosotros que podemos facilitar por si hay algún bloqueante, que viene a ser el rol de TPM y TL, y también está el lado del negocio, el PO, que es quien conoce el negocio y que transmite la necesidad.
Entonces, cuando se da estos espacios, tenemos asegurado el 99% de que esa priorización va a ser correcta, ¿no? Porque hay un entendimiento por completo de todo el equipo, de ambas partes. Entonces, error más común, no hacer participar al equipo de la construcción de este backlog, de la priorización. Tal cual. Sí, a veces también creo que también todo se trata un poco del consenso, ¿no? Y poder tomar decisiones también colaborativas en ese sentido. Y justo ahí, gracias por mencionarlo, Carol, hablaste de las ceremonias, en este caso del refinamiento. Entonces, ahí quería preguntarle a Oscar quizás cómo es la importancia de estas ceremonias para lograr el consenso, cuáles dirías que son las ceremonias clave cuando estás trabajando dentro de un proyecto, ¿no? A mí me ha pasado a veces que en reuniones, de repente a veces los clientes dicen, no, pero tengo que participar de todas estas reuniones o como en cuáles tengo que estar y como todas esas, que se entiende que en algunos momentos quizás no pueden estar por el tema de sus agendas, etcétera. ¿Cómo manejas tú todas estas situaciones? Perfecto. El refinamiento creo que es una de las ceremonias súper importantes, pero tiene un factor importante también, para que sea importante. Okay. Que el equipo esté muy despierto, conectado al negocio. Es decir, tiene que entender. De hecho, muchas veces o anterior en otras, hoy día quizás no lo he usado actualmente, pero sí una manera de que hacía el refinamiento anteriormente era como un refinamiento del quiero, donde estaba invitado así a este product owner o alguno de stakeholder, donde nos tiraban como la carta del viejo vascuero. Esto es lo que quiero. Y luego teníamos otro refinamiento, y ahí en ese punto refinamos, ok, el quiero, que eran cositas como más superficiales, el botón de qué color, en qué parte, ok. Y después venía el otro refinamiento, era el cómo. Ok, tenemos el quiero, y ahora refinemos el cómo. Y aquí ya era quizá un poquito más cerrado, era más con el equipo técnico, donde veíamos técnicamente cómo íbamos a solucionarlo. Era como el ejemplo de la torre. Aquí es cuando nos juntamos y está una Carol y dice, ya, de madera la torre no la podemos hacer. Si la queréis de 50 pisos, no la podemos hacer. Entonces veamos el cómo. Tiene que ser con acero. Entonces ahí viene esa ceremonia en donde el refinamiento también, bueno, para explicarlo, es algo previo al planning, es previo a lo que vamos a tomar. Estamos refinando las tareas que vienen próximamente al siguiente sprint. Y algo súper importante ahí que también del refinamiento son las spike. Es decir, hay muchas veces cosas que no vamos a saber cómo resolverlo o qué tenemos que hacer para que funcione algo. Y ahí es donde nacen estas spikes, donde se les asignan a los chicos y le dice, ya, esta spike llévatela y devuélvenla cuando podáis hacer este análisis, entender más o menos cómo funciona para poder después hacer una estimación más clara. Y ahí viene de la mano quizás del tema de la estimación, donde uno de los errores típicos es no indagar en el cómo, que esta spike nos ayuda bastante en este cómo. Creo que va por ahí. Pensé que Spike era porque, ¿sabes? Están ahí pinchando. Acuérdate que tienes que resolver. No, es de investigación. Sí, pero también, no es mala la idea de estar pinchando y molestando porque es como que duele. Sí. Hay una dolencia ahí. Sí, tal cual. Y ya, bueno, para ir finalizando, quería hacerles una pregunta a cada uno, o cada uno desde su parte, ¿no? Actualmente, como mencioné al principio, hay estos dos perfiles nuestros, del Technical Lead y el Technical Product Manager. Igual, quizás en otras organizaciones tienen nombres distintos, pero hay personas que quizás están pensando, digamos, avanzar hacia estos roles de liderazgo, ¿no? Y participar en proyectos desde estas posiciones. Entonces, ¿qué recomendaciones le daría a cada uno? Tanto a personas que quieran ser TL y personas que quieran ser TPM. Que lo piensen bien. Primero que lo piensen bien. Están a tiempo. Bueno, igual se puede volver atrás. No sé si Carol, se han visto casos. Sí. Y yo a veces lo he pensado. De volver a ser software engineer. Tiene su encanto. Sí, creo que eso lo piensan hasta los que han estado en
el C-Level y todo. Como, Tal cual. ay, ojalá pudiera codear un tiempo las vacaciones y eso. Es como cuando sales de la universidad y estás trabajando y cuando eras chico decías quiero ser grande para ser independiente, tener mi dinero, y cuando ya eres grande dices quiero volver a ser un niño y olvidarme esas cosas. Como Carlitos, que Rugrats, sí, ya no quiero ser adulto. Tal cual. Creo que es el sentimiento que todos compartimos, ¿no? Cuando venimos como que de una línea técnica, es como que extrañas ahí echar un poquito de código, pelearte con los bugs y todo eso. ¿Sí? Tal cual. Te hace extrañar, sí. Estresante, sí. Pero sí. Sí, totalmente. ¿Qué recomendación daría desde mi posición? Pues lo primero que les diría es que no tienen que saberlo todo, ¿no? Son cosas que uno va aprendiendo como que en el camino, ¿no? Que no eres TL porque lo sabes todo. De hecho, creo que, no sé si alguien lo sepa todo, ¿no? Pero sí, creo que tener eso presente te da también la idea de que hagas participar a tu equipo. O sea, lo que tienes que hacer es hacer participar al equipo. Como tú no lo sabes todo, tienes la oportunidad de sacar ese potencial que tiene cada persona en tu equipo, ¿no? Entonces, ese tema que tú no conoces, seguramente alguien de tu equipo sí los conoce y lo conoce muy bien y puede aportar. Entonces, al final somos como que caminamos hacia un mismo objetivo, ¿no? Entonces, la idea que cada uno aporte, pues va a sumar a llegar a ese objetivo que finalmente es darle valor al negocio. Lo otro es que puedes decir no sé, que va de la mano con no lo sabes todo, entonces puedes decir no sé y buscar luego las respuestas. Y algo que me dio, un consejo que me dio una persona que se llama Oscar, es que pues equivócate rápido. Es algo que a mí me ha costado mucho aprender, que de hecho estoy todavía en ese camino de aprendizaje, de interiorizar de que las decisiones hay que tomarlas, no hay que tener miedo de equivocarse y que si te equivocas, pues plantea una solución ya. No tienes que analizar tanto para tomar una decisión, no tienes que irte hasta el más mínimo detalle. Creo que tienes que aprender a correr ese riesgo de que te puedes equivocar, pero siempre teniendo en mente pues un plan B, ¿no? ¿Qué pasa si me equivoco? Pues ya tengo la solución. Eso, sí. Y finalmente pues estás trabajando también con personas, ¿no? Entonces tu impacto tiene que ser no solamente técnico, también a nivel más humano, sí. Saber entender las situaciones del equipo y eso, ¿no? Básicamente. Totalmente. Buenísimo. Y ahí sumando también, bueno, que va de la mano del TPM también. Pasaba mucho, yo llevo hartos años ya en tema de tecnología, y muchos chicos decían, yo quiero ser TL, quiero ser TPM, jefe de proyecto, lo que sea para arriba, porque quiero ganar más dinero. Ojo, ese es un gran error que cometíamos nosotros quizás en la vieja escuela, porque antiguamente solo se podía escalar tu bolsillo, por decirlo así, hacia arriba. No existía un crecimiento horizontal. Hoy día, por eso les digo, piénsenlo bien, porque hoy día hay un crecimiento horizontal. Hay crecimientos de tu billetera, por decirlo así, si tú vas escalando y perfeccionándote como software engineer. Ya no necesitas crecer a un liderazgo para poder alcanzar sueldos de jefe, gerente. De hecho, me he pillado casos de software engineer tan crack o tan especializados que pueden estar ganando lo mismo que un CTO en la misma compañía. Entonces ahí hay que tener como mucho ojo o recomendación de pensarlo bien si tu crecimiento es hacia arriba o hacia el costado. Por el lado del TPM, ¿qué recomendaciones dejaría? Bueno, primero y lo más importante, como cuando te toca un proyecto, invierte mucho tiempo en entender el negocio. Conocer los KPI, los clientes, los competidores del negocio que estás. No sea solo también un traductor, y sino que más un estratega. Este rol es como más de estrategia. Lo otro es construir relaciones. El TPM es el que tiene que ser el amigo de todos, por decirlo así. Hay que construir muchas relaciones fuertes primero con el TL de ese equipo, el equipo técnico, ya como con el equipo de ingeniería, y con los equipos técnicos también el de alrededores, porque tienes que ser amigo del arquitecto, y si hay QA, si hay distintas áreas, tienes que ser el mejor amigo de todos ellos. Y ser un aliado súper cercano de ellos también. No solo amistad, sino que ser como un aliado para cualquier tema. Por otro lado, que va de la mano con lo que te decía y con la pregunta que me hiciste, Marley, con el decir que no. Hay que aprender a decir no,
pero de forma constructiva. Lo que decía era como ofrecer alternativas, que explica el impacto, ¿no es cierto? Y nunca decir un solo no y siguiente. No por esto, pero busquemos alternativas. Lo otro, desarrollar las habilidades de comunicación, de negociación. Yo creo que el TPM, y de hecho Carol y muchos del equipo técnico me dicen, ya Oscar, te toca ir a negociar, toma. Te pasamos la herramienta, pero tú eres el que va a negociar. Entonces, sí, toca mucho ese tema de negociar. De hecho, les recomendaría que, y aquí es un paréntesis, ¿no?, jueguen póker. Los TPM tienen que tener ese juego de apostar y de poker face. Y por último, la recomendación, o más que recomendación, es como el objetivo del TPM es ser este puente, ¿no es cierto? Es ser un puente entre lo técnico y el negocio y no ser una barrera. Ojo con eso. No somos un escudo del equipo técnico, no somos una barrera del negocio, sino que tenemos que ser un puente entre ambas caras de la moneda. Y eso, facilitar las conversaciones, y etcétera. Creo que eso es un buen Yo quiero agregar una cosita que ahora que está contando un poco de su rol, Oscar. Este rol de TPM a mí me llama mucho la atención, me gusta bastante ese acompañamiento que hacen el equipo. La otra vez conversaba con Oscar en el proyecto de cómo eran los PMs antes, ¿no? O sea, PMs. Y exacto, este rol a mí me parece muy interesante, recién lo he conocido aquí en Dynamics. Y como consejo también sería, pues, apóyate del TPM, porque qué bien se siente que alguien que sirve en el nexo con negocio también entiende de tecnología. Entonces, ahí hay un apoyo mutuo, ¿no? Si hay cosas que yo de repente técnicamente no lo puedo transmitir a negocio, no le encuentro el sinónimo, ahí es el TPM, que es un poquito más hábil para eso y puede traducirlo al lenguaje cliente, ¿no? Y viceversa, ¿no? Y viceversa también. Entonces, ahí que, como dice Oscar, que formen ese lazo para que se puedan apoyar pues mutuamente el TPM con el TL. Eso. Buenísimo, chicos. Se pasó súper rápido el tiempo. Sí. Así es. Sí. Estuvo entretenido. Estuvo entretenido. Les agradezco mucho toda la conversación. Están buenas las analogías ahí de Oscar con la construcción, con los autos, Ferrari. Ya, yo me imagino que lo llevas al cliente también, esa analogía. Y a Carol y al equipo técnico. El póker. Día a día. Es parte de mi día a día. Está bueno. Una buena forma de hacerse entender también, ¿no? Que la gente ahí preste atención. Y bueno, chicos, les agradezco mucho y también a todas las personas que nos escucharon y decirles que pues nos pueden recomendar otros temas para tocar en el podcast y también invitados. Este podcast, como saben, ya sale por Spotify, también por YouTube y en LinkedIn pues nos pueden escribir, dejarnos sus comentarios si es que desean que abordemos diferentes temáticas. Y bueno, eso. Gracias, yo soy Marley Mejías y hasta un próximo episodio. Chao, chao. Gracias por sumarte al podcast de Dynamic Devs. Síguenos en Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitch, YouTube como Dynamic Devs y en Twitter como DevsInfo.